récord. Ya. Muchas gracias. Ahora sí. Bien. Entonces, como les indicaba, un proceso productivo tiene que tener la característica de poder medir la variable que yo quiero controlar. ¿Ya? Esto no se trata de atributos pasa o no pasa, o de si es grande o chico, o si es blanco o negro. Eso también son atributos. Esta norma también es aplicable para atributos. ¿Ya? Es una de las grandes características que tiene esta norma. ¿Ya? Yo puedo graficar atributos, pero los atributos son dos, o son dicotómicos. Generalmente pueden ser tres. O es grande, o es pequeño, o es mediano. Se puede aceptar tres también. Pero hay circunstancias en que si yo tengo un agujero, o si tengo un eje, y el eje tiene que calzar en el agujero, como un anillo en un dedo, yo puedo decir pasa o no pasa, entra o no entra. No hay términos medios. Entonces, frente a variables dicotómicas de esa naturaleza, esta norma no sirve para graficar. ¿Ya? No sirve, porque a lo más hacer un histograma de comparación de blancos con negros es como graficar el lanzamiento de una moneda, si es cara o sello. Ese es un lanzamiento cada vez probabilístico, cada vez con la misma probabilidad, y no existe ninguna posibilidad que después de un centenar de caras salga un sello. Puede salir cara, sello, cara, sello, cara, sello durante 100 intentos, o cara, cara, puras caras durante 100 intentos, puros sellos durante 100 intentos. Esta norma no grafica estadística asociada a las probabilidades. Esta norma solamente grafica variables, variables que tienen una característica. Son variables que se distribuyen en el tiempo, en un tiempo que está acotado. Es decir, por ejemplo, el primer turno, que va de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, se midieron las temperaturas de la máquina, entre las 7 y las 3 de la tarde. El turno de la tarde, entre las 15 y las 23 horas, se midieron tiempos, temperaturas de la máquina, entre las 15 y las 23 horas. Turno de las 23 a las 07, o sea, turno noche. Se midieron temperaturas entre las 23 y las 07 horas. O sea, son rangos de tiempo. O durante 24 horas, desde la hora 0 hasta la hora 0, desde la hora 0 de la madrugada hasta la hora 0 de la madrugada del siguiente día. Se midieron temperaturas. Es decir, estas variables son discretas, son continuas, ¿ya? Pero son variables. Ahora, cuando yo anoto la temperatura, voy a anotar en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en grados Roentgen, en grados Ohmé, en grados, bueno, los que sean, ¿ya? Pero son variables, son medidas con un instrumento, ¿ya? Ahora, existen las estadísticas descriptivas para atributos, existen, pero no se le aplica la NSH 42. Lo segundo, un promedio es la sumatoria de todos los eventos y se va a transformar en el concepto del valor más probable, valor más probable, que no tiene que ver con el concepto de probabilidades, pero se puede asociar al concepto de probabilidades cuando nosotros decimos que cualquier individuo de la muestra tiene una probabilidad de ocurrencia y cualquier individuo de la muestra va a estar en un rango de existencia entre un límite superior y un límite inferior. La consecuencia de eso es la variabilidad. Sigma es una variable. Sigma mide la variabilidad. Sigma mide el rango entre el valor más pequeño y el valor más alto, pasando por el promedio. Lo que le da a la distribución una característica bastante particular. Puede tener la característica de lo que llamamos nosotros una campana, en forma de campana, que fue lo que nosotros hicimos cuando establecimos el análisis. Y yo le dije, bueno, me quedó bastante poco ortodoxa porque la hice con el cursor de forma, digamos. Pero aquí hay una campana.
Entonces, todo lo que esté entre menos 3 sigma y más 3 sigma es lo que se denomina la aceptancia o capacidad del proceso, o la aceptabilidad. Todo lo que esté entre el límite inferior de calidad y el límite superior de calidad, entre esos dos parámetros, es aceptado como bueno. Por lo tanto, todo lo que excede por exceso y todo lo que no alcance el parámetro inferior por defecto, se van a considerar productos defectuosos. De acuerdo con el área bajo la curva de un 99,5%, quedaría un 0,5% hacia afuera. Si lo divido por 2, significaría entonces que yo aquí lo que tengo es un 0,25% de posibilidades de ocurrencia de fenómenos que estén por sobre o por bajo, que sería esta zona que está aquí, ¿ya? Y sería esta zona que está acá. Esas dos zonas tendrían la misma posibilidad de ocurrencia. Un 0,5% dividido por 2, 0,25%. Es decir, eso significa que de 10.000 unidades, 25 unidades pueden ser malas, por sobrepeso o por bajo peso. ¿Ya? Bueno. Entendiendo eso, o teniendo eso en la cabeza, porque esto no son estadísticas, este es control estadístico de variables de calidad, que no es lo mismo. ¿Ya? No se debe entender como lo mismo. Es decir, estadísticas de la calidad o estadística para la calidad. Existe un concepto que viene heredado de un estudio anterior, que es la fracción defectuosa P. La fracción defectuosa P se determina mediante una fórmula. Número de defectuosos dividido por el total de individuos en la muestra, si es que es una fracción defectuosa de la muestra, entendiendo que la muestra es representativa del universo, o número de defectuosos dividido por el total del universo. Es decir, significa que la muestra extraída del universo consideró todos los individuos existentes. Todos los individuos existentes. O sea, todo el universo se consideró factible de muestra. Y de ese universo se tomó al azar entre menos infinito y más infinito, entre el límite inferior de calidad y el límite superior de calidad, se tomaron individuos. Una cosa es la fracción defectuosa total y el otro es entender la fracción defectuosa de la muestra. ¿Ya? De la muestra. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Dos cosas distintas. Quizás, no sé si hice una gráfica al respecto. A ver, quizás si lo pudiese, a ver, lo voy a refrendar aquí. Voy a ver si puedo insertar aquí lo que estoy indicando. Vamos a asumir que ese es el universo. Ese es el universo. ¿Ya? Y de este universo vamos a tomar una muestra totalmente aleatoria. ¿Ya? Es decir, vamos a ver si encontramos aquí una... Ya. Este va a ser el campo de la muestra. ¿Ya? Entonces, yo ahora voy a indicar que dentro de esta muestra tengo defectuoso. Aquí hay un defectuoso. Lo vamos a colocar de ese color. Copiar. Así me va a ser más fácil. Es decir, pegar. ¿Ya? Ahí hay un defectuoso. Pegar. Ahí hay un defectuoso. Pegar. Un defectuoso. Pegar. ¿A dónde se fueron los defectuosos? Se está vendiendo por otra parte. No aparece.
Copiar. Oh, ¿qué onda? ¿Por qué no me lo acepta ahora? Pero no. Ya. Este es el universo aquí. ¿Te fijas? Este es el universo. Entonces lo que estoy indicando yo acá es que en este universo voy a tener un universo de n mayúscula, ¿ya? Tamaño del universo, este que está aquí, es n minúscula Lo que estoy indicando, que no es lo mismo decir que hay 4, 6 defectuosos en el universo, eso es lo que estoy tratando de que ustedes hagan la diferencia. ¿Ya? No es lo mismo señalar ¿ya? No es lo mismo señalar que existen 6 defectuosos en el universo, paréntesis, n mayúscula, que indicar que hay 6 defectuosos en la muestra n. O sea, eso es lo que me interesa que entiendan, ¿ya? Cuando hablamos de individuos defectuosos, cuando hablamos de fracción defectuosa, uno es referirse a P como fracción defectuosa del universo, del total del universo, y otra cosa es referirse a defectuosos en la muestra. ¿Ya? Que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, ¿ya? Si yo establezco esto como concepto y le digo a usted que la fracción defectuosa con el tilde, ahí sí, es igual a número, ahí sí, número de defectuosos dividido por n mayúscula, que no es lo mismo que igual a número de defectuosos dividido por n. No es lo mismo. Si suponemos que el número de defectuosos que está en amarillo, ¿ya? Está en amarillo, es 30. Hay 2 negros en 30. ¿Ya? Pero supongamos que el universo sea 30.000, hay 6 en 30.000. 6 en 30.000 no es lo mismo que 2 en 30. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. ¿Ya? Bien claras, porque
esta norma va a funcionar con muestra y va a funcionar con fracción defectuosa. ¿Ya? O sea, esta norma da por hecho que usted eso lo maneja. ¿Ya? Esto lo maneja de la fracción defectuosa, usted lo maneja de la NSH 44. ¿Ya? Diga, Randy, haga su consulta. Profe, mi duda es más conceptual que otra cosa, y la tengo hace rato y quizá ya la respondí en algún momento y le pido disculpas si ya No, si es el caso, por favor, dígalo. No pero se quede con la duda. el P', no, bueno, no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero Fracción el P', defectuosa. P' la es fracción fracción defectuosa, defectuosa. sí, pues que es lo mismo que la QL, lo habíamos definido como eso, lo que dijo, que era el número de defectuosos dividido en el total de la población. Me entra la duda de cómo se relaciona eso con los límites superiores de calidad e inferiores que vimos arriba, lo de los 3 sigma. Ya, es que son, a ver, lo que estamos hablando de P tiene que ver con la NSH 44. Ahí viene el manejo de la fracción defectuosa, ¿ya? Cuando nosotros nos vamos a la NSH 42 y estamos hablando de la campana de Gauss, si los productos están fuera por defecto, o sea que les falta para completar, suponte que sean gramos, chocolates de 100 gramos, y el límite inferior es que pueden pesar 99 gramos. Entre 99, 100 el promedio y 101. Entre 99 y 101. Si los chocolates pesan menos de 99 gramos, les falta chocolate, quedarían fuera, les falta. Por Profe, tanto, están defectuosos. entonces esto estaría, esto de la campana de Gauss está hecho para poder saber qué producto es defectuoso o no, para tener en cuenta No, ese dato no, en la... no, no, ¿o no, no? no, no, no. La campana de Gauss es una gráfica que lo que indica es que entre los límites inferior y superior hay un porcentaje de producto bueno que cumple con las especificaciones. Y lo que no cumple pasa a ser defectuoso y por ende es la fracción defectuosa. O sea, Profe, ¿todos esto los sí, procesos productivos pueden ser expresados en una campana de Gauss? claro, los procesos productivos se pueden representar mediante una campana de Gauss. Sí, absolutamente sí. Sí, absolutamente sí. Perdone que le dé tanta vuelta, pero entonces esto es una herramienta para poder definir qué producto, o sea, qué fracción de productos van a estar acorde a las normativas esperadas, las especificaciones previas. ¿No? Sí. Eso, una de las interpretaciones que usted le puede dar a la gráfica de Gauss es esa que usted está indicando. Es una de las posibilidades, sí. Sí. Bueno, entonces, entendido eso, ¿por qué lo digo? Porque esta norma no va a hablar de fracción defectuosa, por eso que les puse acá, que es la NSH 44. Y en la medida en que ustedes entienden la NSH 44, obviamente se hace más fácil entender este concepto de la fracción defectuosa. Bueno, ¿de qué se trata esta norma NSH 42? Se trata de hacer gráficas de control. Y las gráficas de control tienen un límite superior y un límite inferior. Si yo tomara esta campana y la hiciera plana, si la pudiese invertir, ¿cierto? Si yo la pudiese invertir, o sea, si la pudiese enderezar, quedaría así. ¿Me fija? Y si pudiese acomodar los límites, desde el punto de vista de la variable, este límite tendría que invertirlo y el límite inferior me quedaría acá y el límite superior me quedaría acá y el límite central me quedaría al medio. Como la estoy trabajando de manera horizontal, cuando grafico de manera horizontal la campana, me queda de esa forma, donde el límite superior queda en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la variable va creciendo hacia arriba. ¿Ya? Aquí va el peso, el diámetro, el amperaje, va creciendo. Y esta queda abajo porque va decreciendo. No es que la campana tenga lado izquierdo y lado derecho, y el lado derecho siempre de la campana va a crecer. ¿No? Aquí hay que interpretarlo adecuadamente. Entiendo que uno cuando endereza la campana,
lo que está a la derecha va creciendo y lo que está a la izquierda va decreciendo. Entonces, entiendo que puede haber una suerte de, de equivocación en la interpretación, pero no debiese interpretarse de esa manera. ¿Ya? Lo aclaro porque aquí lo que está diciendo es que esta distribución, todos los productos pueden, en el fondo, lo que estamos tratando de hacer aquí, es decir, que pueden haber productos, ¿ya?, que se van a comportar de esta forma. Van a estar ahí, ¿ya?, le vamos a hacer un copiar y le vamos a hacer un pegar. No sé para dónde se fue. Le vamos a hacer un pegar. Oh, ¿dónde está la pelotita? Estoy tratando de hacer algo que a lo mejor no se puede hacer. Ah, se fue para afuera. Ya, estos productos, que no tengo ningún interés de que se agrande, ¿ya?, se me agrandó, pero no quería hacer eso. ¿Ya? Puede estar ahí. ¿Ya? Todos estos que van a estar entre el promedio, el límite central y el límite superior, están buenos porque están dentro del límite, ¿se fijan? Pero también podrían estar por debajo del promedio. Podría encontrar un producto acá, podría encontrar otro producto ahí. Están buenos porque están entre el límite central y el límite inferior. Están buenos. Pero podría ocurrir que haya un producto que se salga del límite. Y si se sale del límite, va a estar defectuoso, porque no cumple, está fuera del límite, se fija, está fuera, mire, está fuera, ahí está el límite. Se salió del límite, está fuera. Tiene sobrepeso, está fuera. ¿Ya? Porque este es el límite. Todo lo que quede sobre esa línea no cumple. Sobre la línea del límite superior no cumple. Eso no está cumpliendo. Entonces está fuera, se fija, está fuera del límite. Bueno, y si tomo esta línea, obviamente, y la coloco acá abajo, todo lo que se vaya debajo de esta línea tampoco va a cumplir. Entonces, si yo estoy con un producto defectuoso por sobre, también podría tener un producto defectuoso por bajo, porque no cumple. Todo lo que esté fuera de ese rango no cumple. Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística? ¿Qué es lo que hace la NSH 42? La NSH 42 representa en un gráfico el comportamiento de la variable. La muestra se va tomando en el tiempo. ¿Ya? Supongamos que este es un cuarto de hora. ¿Ya? Y estas son las muestras que se tomaban en un cuarto de hora y se ordenaron tal como se tomaron, en un cuarto de hora. Yo podría perfectamente, ¿ya?, graficar esto. Ustedes lo van a ver graficado si yo uno los puntos. Los voy a unir. Ahí uní los puntos y le voy a decir, no quiero copiar eso. Quiero copiar eso. No sé dónde se me fue la línea. Bueno, S con S, S con S.
S con S. Ahí. S con S, ¿se fija? Y finalmente S con S. O sea, aquí aparece una gráfica que va uno observando el comportamiento de la variable. Los primeros 4 individuos anduvieron bien dentro de los rangos. El quinto individuo estuvo con bajo peso y el sexto individuo estuvo sobrepeso. ¿Por qué digo bajo peso? Porque está bajo el límite inferior, ¿se fija? Inferior. ¿Y por qué digo sobrepeso? Porque estuvo por sobre el límite superior de peso, límite inferior de peso. Bajo peso, sobrepeso. Y el séptimo individuo volvió a estar dentro de los límites de control. Entonces, eso es lo que se denomina la variabilidad. Y esta gráfica, ¿qué es lo que muestra? Muestra eso, muestra variabilidad. Ese es el gran aporte de la NSH42. Ahora, ¿por qué es el gran aporte? Porque la NSH42 te fija los límites, te dice cómo se establecen los límites. Y esa es la clase de hoy día. ¿Ya? Porque estos límites permiten construir la gráfica. Aquí va a ir siempre la variable. ¿Ya? Siempre va a ir aquí la variable. ¿Ya? Variable, es la misma. ¿Ya? Siempre va a ir aquí la variable. Y aquí el número de la muestra. Número de individuos en la muestra. O el número de la muestra. Puede ser la muestra número 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Puede ser el individuo 1 de la muestra 1, el individuo 2 de la muestra 1. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo uno establece para cada estadística? Esto está repetido. El 2. Este está repetido. Ah, seguramente yo lo repetí. Ya. Como le he hecho tantas copias, copy-paste esta cuestión. Claro. Donde me fui colocando encima después de esto, se fueron copiando. El 2 y el 3, aquí lo apliqué, el 2 y el 3 está aplicado, y el 2 y el 3, este está dentro. ¿Ya? Bueno, entonces, nosotros para poder graficar necesitamos conocer la variable. La variable tiene que tener una característica. Tiene que poder medirse. Por ejemplo, la estatura, el peso, el ancho y el largo de un cuaderno, el espesor de un cuaderno, la circunferencia de una pelota de tenis. O sea, yo tengo que establecer qué es lo que quiero medir. ¿Ya? Y cuando quiero medir, quiero saber si voy a conocer las variables con las cuales voy a medir. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, mezclando dos disciplinas que ustedes conocen, ¿ya? Si yo les dijera a ustedes, ¿cómo medir la temperatura? ¿Cómo se puede medir la temperatura? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo medir la temperatura? ¿Qué me dirían ustedes? La pregunta es, ¿cómo medir la temperatura de un cuerpo? Sea líquido, sólido o gaseoso. ¿Cómo? ¿Qué necesito? Un termómetro. Respuesta. Un instrumento llamado termómetro. Perfecto. Tengo el instrumento.
¿Qué es lo segundo que necesito? Tengo el termómetro. ¿Qué es lo segundo que necesito? ¿Qué tiene que tener el termómetro? Ya, pues sí, ya están dándome la primera prueba de metrología, como no, como tanto. ¿Qué debe tener el termómetro para poder leerse? ¿Qué debe tener? Tiene que estar graduado Perfecto. Una escala graduada. Perfecto. ¿En qué? ¿En qué la vas a graduar? en grados Celsius. Perfecto. Perfecto. Graduada en grados Celsius. Perfecto. Ahí tienes tú una variable y una forma de medir la variable y con qué medirla. Eso es lo primero que tienes que tener. ¿Qué vas a medir? Temperatura. ¿Con qué? Con un termómetro. ¿En qué tiene que estar? ¿Cómo va a estar graduado el termómetro? En grados Celsius. Perfecto. Entonces tú ahora vas a hacer lecturas. Pongámonos así en modo pandemia. Cuando ustedes van a comprar, donde entran, hay un termómetro que les toma la temperatura, ¿cierto? Tú acercas la frente, acercas la muñeca, te ponen una pistolita, te mide la temperatura. A ver, don Nicolás, ¿le ha pasado a usted? ¿Ha ido a comprar las medidas de temperatura? ¿Cómo, profe? Cuando has ido a comprar o has estado en la calle, has ido a algún lugar donde te han tomado la temperatura para poder entrar, Sí, ¿cuánto ha sido tu temperatura cada vez que te la han medido? entre 36 y 36,4 más o menos. Ya, 36,0, 36,4. Perfecto. Ah, 36,0, 36,4. ¿Alguien ha tenido esa otra experiencia? Gabriela o Tasso, ¿has tenido alguna experiencia de que te hayan medido la temperatura? Sí, profe. Ya, dame un par de ejemplos. ¿Cuánto te han medido como temperatura? También como 36,1. 36,1. Ya, dame otra temperatura que te hayan medido. 36,5. Ya, perfecto. Ignacio Herrera, ¿me estás escuchando? Sí, profe, dígame. ¿Te han tomado la temperatura con los termómetros cuando tú andas en la calle? Sí, Dame un par de me la temperaturas tomo. que te hayan medido. 36,2, 36,2. Dame otra. 36,4. Perfecto. Sofía Reyes. Lo mismo, ¿te han tomado la temperatura? Sí, Dame un par de ejemplos de temperaturas que te han tomado. 36, ¿Ya? 35,6, ¿Ya? Perfecto. 35,8, ¿Ya? 36,2. Las tenía anotadas. No, Ya, está bueno, para. Paloma. 34,5. Chuta, está ahí en carácter de cubo de hielo, ¿ya? No sé si es que varias veces he tenido 34. No te puedo creer, A mí ¿ya? también O me ha sea, pasado. Yo creo que están como malas las cosas con que las miden. Sí, pues sí, 34,5 bajo. sí, de hecho, no sé, pero 34,5 cuando voy al súper siempre veo como 34,6 o 35,6. Ya. Pregunta. Son datos al azar, ¿te das cuenta? Ustedes no lo tenían pensado, no tenían pensado que yo se los iba a preguntar, pero yo les pregunto a ustedes ahora.
mirando sus antecedentes, mirando estos datos. ¿Cuál es la temperatura más alta? Las voy a ordenar ahí. Ahí va. Ahí van a estar. Se las voy a colocar de otro color para que a lo mejor, a ver, el color se vea bien. Ese color no se ve, ese relleno no se ve. Ahí sí. Ahora le voy a agrandar la figura. Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿cierto? ¿Cuál es el dato menor? ¿Cuál es el valor menor? 34,6. ¿Y el que está al lado cuál es? Disculpe, 34,5. Ya. Claro. No, si no tengo nada que disculparle. Si, esos errores uno los comete X, M. Valor menor, 34,5. ¿Cuál es el valor mayor? 36,4. 36,4. ¿Qué es eso en estadística? ¿Cómo se llama el campo entre el valor mayor y el valor menor? ¿Cómo se llama? No se acuerda. Se llama rango. ¿Intervalo? Rango, exactamente. ¿Ya? No sé si esto me va a resultar, ¿eh? No, no me resulta. ¡Ah! Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Rango, quiero... No sé si lo que quiero poner. Quiero poner el paréntesis cuadrado. Pero no sé si me va a resultar. No sé si. Y al S tampoco. Y ese tampoco. Bueno, voy a poner el paréntesis que me sale. Ya. X, M menos X, M. Cierro el paréntesis. Ese es el rango. ¿Ya? Este rango es variabilidad. Hay una variabilidad entre el valor mayor y el valor menor. Una variabilidad. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo estoy trabajando con la 42, ese rango, valor mayor y valor menor, son estos. Límite inferior, límite superior. Valor mayor, valor menor. Variabilidad, ¿te fijas? Entonces, si yo digo, todos los que tengan más de 36,4 no entran al supermercado, no entran nomás, no entran, quedan fuera. Entonces puede que el supermercado diga, no, el rango de entrada, los rangos de entrada para entrar al supermercado son 33,5 de bajo y 37,5. Mientras se encuentren en esos valores, la gente puede entrar al supermercado. Sobre 37,5 se considera que algo anda mal. Y bajo 33,5 se considera que algo anda mal. Entonces, esos rangos, fija, este concepto que está aquí, que es el concepto del rango, es una variabilidad. Pero si te das cuenta, es una variabilidad dicotómica, porque te dice, si está bajo 33,5, no entra. Si está sobre 37,5, no entra. O sea, hay un pasa, no pasa. Pasa si está entre 34,5, perdón, entre 33,5 y 37,5. Ese es el rango de entrada, el rango de pasa. Sobre 37,5 no pasa. Bajo 33,5 no pasa. Pero a la persona no lo que le importa es discriminar si pasa o no pasa. No hay un mayor concepto de la variabilidad. Pero si yo hiciera una tabla con esto, y esta fuera la primera muestra, 36, subió a 36,4, bajó a 36,1, subió a 36,5, bajó a 36,2,
subió a 36.4, bajó a 36, bajó a 35.6, subió a 35.8, subió a 36.2, bajó a 34.5, bajó a 30, subió a 34.6, subió a 35.6. Yo veo una tendencia de los datos. Y esa tendencia de los datos, si tú lo graficas, va a ser casi una línea recta. Entonces, aquí hay un concepto muy antiguo que se llama el método de los mínimos cuadrados, que te da una línea recta. Cuando tú tienes muchos datos, tú lo puedes tipificar y te resulta una línea recta. Esa línea recta tiene que ver con pendiente cero cuando es horizontal, pendiente positiva cuando tiene inclinación hacia arriba y pendiente negativa cuando tiene inclinación hacia abajo. Entonces, lo que te marca, esto es una tendencia. O sea, todos esos conceptos, ¿ya? Todos esos conceptos que yo estoy usando en un lenguaje, ese lenguaje es propio de los controladores industriales, ¿ya? Porque este lenguaje la gente no lo habla, ¿ya? Pero esto es una tendencia. Esto es lo que se denomina marcar tendencia. Entonces, tú, como controlador de calidad, puedes hablar de tendencia. Y aquí yo puedo ir a las gráficas, ¿te fijáis? Tomo todos estos datos que ustedes me dieron, y hago un promedio. Promedio. Y ese promedio, cuando yo lo saque, yo puedo decir, ese es un promedio conocido. ¿Y por qué puedo decir que es un promedio conocido? Porque yo me imagino que estos datos que ustedes me dieron fueron datos reales. Son temperaturas que ustedes se midieron. O sea, coincido con algunos de ustedes que dicen, cuando me marcó 34.5, 34.6, yo pienso que el termómetro está malo. Porque no puede ser que tenga tan baja la temperatura. ¿Ya? Cuando un ser humano puede llegar a tener hasta 22 grados de temperatura y está casi en un nivel de hipotermia, pero aún no es fatal. ¿Ya? Bajo 10 ya la hipotermia es fatal, en el caso humano. Entonces, estamos hablando de un promedio, pero son datos conocidos. Ahora, si yo a este promedio le saco el rango, saco lo que dice acá aquí, la variabilidad, saco la desviación típica, saco la variabilidad. Porque fíjate, ¿cuánto es 36.5, 36.4 menos 34.5? ¿Cuál es el valor que da la resta de 36.4 menos 34.5? ¿Cuál es la variabilidad? Ya, pues no me dejen mal. ¿Cuánto es 36.4 menos 34.5? 1,9, profe. 1,9. No me resultó. Fuera. Fuera. Desaparece mi lista. 1,9. 1,9 grados. Hay casi 2 grados de diferencia. ¿Y el promedio? ¿Cuál sería el promedio? Así, abuelo pájaro, ¿cuál dirían ustedes que es el promedio? Mirando los datos, solo mirando los datos, sin calcular, ¿cuál sería el promedio? ¿36 podría ser? Vamos a ver. Para poder establecer como controladores, cuando ustedes hagan esto en la empresa, ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que decir que son dignos hijos del tecno. No pueden llegar y andar
tirando barracadas al aire. Tienen que ser dignos hijos del técnico. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser estos datos, ordenarlos. Vamos a ordenar. 34, 5, punto y coma, 34, 6. ¿Cuál es el que le sigue? En orden ascendente. De 34, 6, ¿cuál es el que viene? 35, 6. Oye, y eso que yo tengo menos vista que ustedes. Luego viene el 35, 8, otro 35, 6, hay dos 35,6. Luego el 35,8. ¿Cuál viene después? 36. El 36,0. Hay dos 36,0, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Después un 36,1. Después un 36,2. Dos veces. Y después viene un 36,4 y un 36,5. Profe, hay 236,4. Hay dos 36,4. Ya, perfecto. Y hay un 36,5. El cuarto individuo es un Sí, señor. 36,5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Creo que eso es todo. Ya. Entonces, ¿por qué tenemos que el X mayor es 36,4? ¿Quién dijo esa barracada? Miren, 36,5, ahí está, ese. Que no se ve, si no viste ahí, ya, 36. Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Perfecto. ¿Va a cambiar el X mayor entonces? Pues cambiémoslo. 36,5. ¿Y cuál es el rango? Pues Justo 2. Justo 2. Ya, son 13 datos. Busquemos el dato de la mitad. Pues. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. Este es el sexto dato. Este sería el séptimo dato. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el sexto dato. Entonces, este no es el del medio. ¿No? Ese no es el del medio. Este es el del medio. ¿Cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos a la derecha. Ese es el dato del medio. Ese. A ver, busquemos un color más bonito. Ya es.
Ese dato se llama la mediana. Este dato es la mediana de la muestra. Esa es la mediana de la muestra. Y la mediana muchas veces representa el promedio. Entonces, ¿quién dijo 36? ¿Podría ser 36? Uno de ustedes dijo 36, po. Ahora no se acuerda. ¿Quién fue, po? Bueno, eso es el concepto, un concepto, una buena apreciación respecto de al ojo. Tú los ordenáis y el del medio, que es la mediana, podría ser el promedio. Podría ser el promedio. Y dijimos que la variabilidad era 2. Variabilidad es 2. 33,5 más 2. O sea, entre 34,5 y 36,5, la diferencia es 2. Por tanto, uno para la derecha y uno para la izquierda. 36 más 1, 37. Límite superior, 37. 36 menos 1, 35. Límite inferior, 35. O sea, todos los que tengan menos de 35 quedan fuera. Y esa es una forma súper simple de establecer límites de control. Súper simple. Súper simple. Porque estoy abarcando el rango de la medición. La variabilidad. Respecto de la mediana, respecto al promedio. Entonces, cuando la tabla me dice que yo conozco el promedio y puedo conocer su dispersión y también el rango o intervalo. Rango o intervalo. Voy a colocar aquí, coma, intervalo, para que después cuando vean la norma se recuerden y es lo mismo. ¿Ya? Voy a correr este para allá. Me encantan estas clases que uno puede mover las cositas. Y la desviación típica, pues la variabilidad es la desviación típica. Esta que está aquí, es la variabilidad. Quizás debiese colocarla entre paréntesis. A ver, la voy a colocar entre paréntesis. Voy a colocar aquí, insertar, símbolo. ¿Dónde está el sigma? Está el sigma. Ah, verdad que este otro computador. Sigma. Delta. ¿Dónde está el sigma? Sigma. Profe, si no lo encuentra, lo puede copiar de arriba. ¿De dónde? De arriba. Ah, como de arriba, no te entiendo. De arriba en el Word, de donde estaba escrito. Ah, que le haga un copiar. Pero es una foto, ¿cierto? Es una foto. No. No, sí, ya lo había pensado. Bueno, pero este sí. ¿Ya? Ese me sale más fácil. S cuadrado. Sale más fácil. ¿Ya? Esa es la variabilidad. Bueno, aquí la tengo. Promedio, sigma y R. O sea, esto que está aquí es lo que acabamos de hacer. Ahora, fíjate, la norma me permite graficar fracción defectuosa. O sea, graficar los defectos, los defectuosos. Y también me permite graficar el número de defectos. O sea, esta norma es genial. Bueno, LC, límite central, LS, límite superior, LI, límite inferior. Vamos a hacer un ejercicio completo ahora, ¿ya? Usando los factores. Aquí está A, que es el factor para límites de control. Factor para límites de control. Te lo da la tabla. Están dados. Estos datos no hay que inventarlos. Están dados, están aquí, están dados. Hay que usarlos simplemente. ¿Ya? Y ahora los vamos a usar. ¿Ya? Pero están en función del número de individuos en la muestra. Número de individuos en la muestra. Ustedes están haciendo un ejercicio de tarea que es prueba. ¿Ya? Y fíjate, aquí le estoy graficando. N
número de individuos en la muestra, A se determina por número de individuos en la muestra. A se determina por el número de individuos en la muestra. Y A es el A de la fórmula. El límite superior se determina como promedio más A veces sigma prima. El límite inferior, sigma promedio, menos A veces sigma promedio. Y estos elementos del diagrama son estos. Esta parte de la tabla. Esta parte de la tabla. La tabla 1 de la NSH 42. Estoy trabajando arriba de la norma. Esta es la norma. Yo ni siquiera la he copiado. Esta es la norma. Y aquí está, pues, A con valores y cómo se determina. ¿Quién me lo da? N. ¿Ustedes cuántos individuos son hoy día? A ver, no sé cuántos hay en la clase. Déjame ver cuántos individuos hay en la clase. Pero antes que nada, clase 6. Ábrete clase 6. Hoy día estamos a 8. Lo voy a guardar porque después se me olvida guardarlo. ¿Ya? Voy a detener el compartir. Hay 11 individuos. 11 personas conmigo. O sea, tenemos una muestra n igual 11, incluyéndonos. Si me excluyo, n igual 10. N igual 10. ¿Ya? Lo que significa que si yo voy acá, n igual 10. Número de individuos en la muestra, n igual 10. Ahora, esta columna llega hasta el 25. No es que se acabe ahí. Yo la corté porque no tiene sentido explicarlo con todo. Usted aprende con uno, aprende con todo. 10. Y el factor A para nosotros 10 es 0,949. Ese sería el A que tendríamos que tomar. Pues nosotros somos el número de individuos en la muestra. Número de individuos en la muestra. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo aquí? No tengo el número de individuos en la muestra. Aquí lo que tengo es un número de datos de 10 individuos en la muestra. Ahora, no, falso, pero falso. Porque un individuo me dio 2 datos. El segundo individuo me dio 2 datos. El tercer individuo me dio 2 datos. Ya tengo 3 individuos. El cuarto individuo me dio 2 datos. 5 individuos. Otro individuo me dio 2 datos. 6 individuos. Otro individuo me dio como 4 datos. Entonces, no todos los individuos me dieron la misma cantidad de datos. O sea, 4 individuos de la muestra me dieron una cantidad de datos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuántos individuos de los 11 que están ahí se muestrearon? ¿Ya? Porque no todos dieron datos. Dieron datos aquellos que yo les pregunté. Ustedes son 10 y yo le pregunté a 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2, 10. Si cada uno de ustedes hubiese dado 2 datos, tendría que tener 10 datos. Y resulta que tengo 13 datos. ¿Por qué? Porque uno de ustedes dio más datos. Se emocionó dando datos. Entonces, en estos sistemas hay que tener mucho cuidado con cuál es el tamaño de la muestra. La muestra de una población de 10 individuos, 4 individuos dieron datos. 4. Ese es el tamaño de la muestra. 4. ¿Cómo se distribuyen los datos del individuo? Los datos del individuo, yo tengo un promedio de los datos. ¿Se fijan? Promedio de los datos. Promedio de los datos. Por tanto, si yo considero fracción defectuosa en el promedio de los datos, no puedo considerar fracción defectuosa en el universo. ¿Por qué? Porque el universo son 10. Y yo solamente consulté a 4 individuos de esos 10.
esos 4 individuos ya son una muestra de los 10. Y esos 4 individuos tienen una población, dieron una frecuencia de datos. Por tanto, esa frecuencia de datos es válida para los 4 individuos que dieron los datos. Y esa estadística aplicada a 4 individuos, yo la puedo extrapolar al universo. Entonces, esas son las circunstancias que uno tiene que tomar en cuenta cuando está haciendo control estadístico. ¿Qué es lo que estoy midiendo y cómo se producen los datos? Ahora, no es difícil, ¿ya? No es difícil, pero obviamente hay que tener cuidado. Vamos a volver con esta tabla. Vamos a hacer un pequeño receso porque son las 15:30. El receso era a las 15:20, me pasé 10 minutos. Sorry. Pero es que partí a las 14:30. Entonces, ya, volvemos a las 15:40, les doy los 10 minutos que les quité, ya, a las 15:50. A las 4 volvemos, ¿ya? Randy, diga, antes de que cerremos. No tiene que ver con la clase por si va a dejar de grabar. A ver, no lo entiendo. Que lo que le quiero preguntar no tiene que ver con la clase, sino que con la Ah, evaluación. ok, Por si quiere ok. dejar de grabar antes. Sino que espero que haya sido bueno este momento de descanso. Continuemos entonces. Bien. Habíamos quedado en que n entonces es el número de individuos en la muestra. ¿Ya? Y a, que es un parámetro de límites de control, está establecido según la normativa. Esos son valores que se escribieron o se determinaron en algún minuto. ¿Ya? Estas son tablas que vienen de la Military Standard 105D, por tanto, son datos que se determinaron en la década de los 50. Las estadísticas no han cambiado en cuanto al concepto, así que son absolutamente válidos. Bueno. Aquí hay una forma de, bueno, ya expliqué cómo se usaba, pero aquí hay un ejemplo para 8 individuos en la muestra, A igual 1,061, que se lee directamente de la norma. ¿Ya? Entonces, los valores están límite superior, LS es el promedio, más A veces sigma promedio, o la desviación estándar o la desviación típica. El límite central, que es igual al promedio, y el límite inferior, que es el promedio, menos A veces la desviación estándar o típica. ¿Ya? Y aquí está este es el X, ese es el Y. ¿Ya? Aquí está la misma gráfica de la norma, solo que está siendo interpretada de un color distinto, o está interpretada según los colores que aquí tenemos. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo se determina A para muestras mayores a 25 unidades? Yo les dije, aquí les di los primeros 10 valores, del 2 al 10, con los valores de A, según la tabla, y aquí está la continuación de la tabla, del 11 al 25, y aquí están los valores de A. Esta es la columna A, y estos son el concepto de
números de individuos en la muestra, ¿ya? Es decir, esa parte que está ahí es esta parte que está acá, ¿ya? Esta, ¿ya? Número de individuos en la muestra. Y ahí está el A, ¿ya? Para que no se vayan a confundir, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Entonces, este es el número de individuos en la muestra. Esto que está aquí. Y esto que está acá. Es el parámetro A. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay más de 25 individuos en la muestra? Porque aquí llega hasta 25. Ahora, hay que entender que este concepto de 25 es que cuando yo tengo una muestra de tamaño 25 para un n menor o igual a 25 individuos, se habla de una muestra pequeña. Por tanto, cuando estamos hablando de más de 25 individuos en la muestra, se podría considerar incluso, en algunos casos, una muestra mayor, una muestra grande. Entonces, cuando hay más de 25 individuos en la muestra, se utiliza esta fórmula. 3 partido por raíz de n. ¿Ya? Esto que está aquí, lo vamos a destacar, lo vamos a recalcar, ¿ya? Sin relleno, le vamos a dar un efecto de un poquito más de grosor, ¿ya? Contorno de forma, ¿ya? Cuando estamos hablando de esto, ¿ya? Entonces, esta es una fórmula para determinar A, cuando n es mayor de 25 individuos. ¿Ya? Entonces, esta es una muestra, comillas, grande.
Ahora, algunos autores, con los cuales yo coincido en algunos casos, sobre todo en determinadas materias en que se analizan, por eso que dividí la tabla en dos. Y aquí lo voy a explicar ahora. Porque dice número de individuos en la muestra 10. ¿Ya? Aquí hay dos estilos de autores. Unos que dicen que cuando estamos hablando de n igual hasta 5, o sea, este valor, eso que está aquí, vamos a agrandar un poquito más. Ya, esto ¿ya? Son, no sé qué fue. Muestras.n menores o iguales a 5, muestras muy pequeñas, ensayos destructivos, son denominadas muestras especiales. Yo no voy a romper un avión de estos de combate F-25Y de 500 millones de dólares para decir que estaba bueno. O sea, no puedo, o sea, es una locura. Pero hay que mostrarlo. Hay que tomar componentes del avión para hacerle muestra. Entonces ahí hay, obviamente, conceptos de alto costo, conceptos de otra índole. Entonces aquí se aplica en otro ensayo. Ahora, una muestra de n menor a 10, ¿ya? También para algunos autores, o sea, esto, para algunos autores, también constituye una muestra pequeña. ¿Ya? Vamos también a colocar algún contorno de forma. Le vamos a dar otro color a esa cuestión. ¿Ya? Para algunos autores, esto que está aquí, ¿ya? Esto también constituye una muestra pequeña. Ahora, esta muestra pequeña, para algunos autores, ¿ya? Significa también lo siguiente, ¿ya? Que aquí algunos aplican otros criterios. ¿Ya? ¿Ya? Para n igual 10, individuos en la muestra, esto para algunos es una aplicación de student, ¿ya? Es un estadígrafo, es un formato de estadísticas para muestras pequeñas de comportamiento normal, ¿ya? O sea, distribución de Gauss, para que se entienda, no es que esté normal de que es normal, sino que distribución de Gauss. Y acá, muchas veces estas muestras, la distribución es de Poisson. Las distribuciones de Poisson. Entonces es otra distribución. Poisson es una distribución particular de normal, pero es Poisson. Es otra. ¿Ya? Es otra distribución. Es estadística también, pero es otra distribución. Entonces, bueno, con el tiempo, si es que ustedes alguna vez llegan a trabajar en muestreo estadístico y lo van a trabajar y se van a ir especializando, todo esto que yo les estoy contando de la norma chilena 42 van a llegar a conocerlo, digamos. No es que ahora ustedes tengan la obligación de conocerlo, pero van a llegar a empresas donde están sacando 4 unidades de muestra
que 4 unidades demuestra o menor de 5, o 3, menor de 5. Y con esas 3 unidades controlan poblaciones donde la muestra no está haciendo ninguna representatividad. ¿Ya? Ninguna representatividad. Entonces, ahí lo que hay que establecer es lo que vamos a ver ahora también, que es el concepto de trazabilidad de la muestra. Trazabilidad de la muestra. ¿Ya? Que es totalmente distinto. O sea, tal como se lo señalaba en algún minuto, que no es lo mismo decir que hay 6 individuos defectuosos en el universo o la población, a decir que hay un individuo o 2 individuos defectuosos en la muestra. ¿Ya? No es lo mismo hablar de 2 de 6 que hablar de 6 de 10. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces, no dije 10, dije 30, cuando di el ejemplo. ¿Ya? Bueno, este 3 partió por raíz de n, donde n es el número de individuos. ¿Ya? N es el número, estoy escribiendo acá adentro y no me di cuenta, no se veía, perdona, es el número de individuos en la muestra. Entonces, si son 30, es raíz de 30, si son 50, raíz de 50. Bueno, aquí estoy obviamente señalando eso, ¿ya? Es lo mismo que está ahí abajo, pero solo que ahora le digo una explicación mayor. Ejemplo, aquí vamos a hablar de la trazabilidad. De los ejercicios de tarea que ustedes se llevaron, que les van a valer una nota, respecto de la aplicación de la 44. ¿Ya? Si, bueno, ahí está, hay un ejemplo de aplicación. Si el número de individuos en la muestra es 800, yo saco 800 individuos. 800 individuos. Voy a hacer el mismo ejercicio que hice recién. ¿Ya? Con 800 individuos, A va a ser igual a 3 partido por raíz de 800. ¿Cuánto es eso? Usen su calculadora, por favor. Borra. 3 dividido por raíz de 800 me da 0,106. Hagamos una regla aquí. A igual 3 dividido insertar ecuación raíz $800 igual 0,106. A igual 3 dividido por raíz de 100 igual la raíz de 100 es 10, 0,3.
Veamos si es cierto. 3 dividido por raíz de 100, 0,3. Y A para 25, 0,600. A igual A igual 0,600. Directo de tabla. Ahí están los A. Ahora, ¿qué significa A? A es un parámetro de distorsión. Si me voy al análisis ahora, esta es la muestra, ¿ya? Esta es la muestra. Esta es la muestra. Lo que significa que este va a ser, era el universo. Ese era el universo. Ese era el universo. ¿Ya? Y de ese universo yo saqué 800 unidades. Pero 800 unidades son muchas unidades. Muchas. Por lo tanto, yo lo que hice fue decir, de esas 800 unidades, ¿cuántas puedo sacar que sean representativas de esas 800? Entonces, seguramente me voy a la tabla de números de individuos en la muestra según el criterio de AQL. Entonces, aquí empiezo a combinar las cosas, y aquí es donde tiene que aparecer de parte de ustedes el buen razonamiento de lo que ya saben. ¿Ya? Porque aquí hay que ir a buscar la NSH 44. Porque ahí en la NSH 44 están los parámetros, no están en otra parte. ¿Ya? Entonces, por favor, alguien vaya a buscar para yo anotar la NSH 44, la norma NSH 44, y busque para un lote de 800 individuos la letra código para la 2 romano, seguramente debe ser D. A, B, C, D, D o E debe ser. A ver, vayan a buscarlo, por favor. Alguien me está J, escuchando, ¿no? J, que es de entre 500. J. Ya, y J para la tabla 2A, ¿cuánto te da? Ahora quiere que veamos con cuánto se acepta y con cuánto se rechaza. No, 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 no. Solo quiero saber cuál es el tamaño de la muestra. Ah, Si el tamaño de tengo la muestra. 80. número de individuos en la muestra 80, Sí, la muestra es de 80. Para la letra código J, la tabla de inspección normal. 80. ¿Y rigurosa? Rigurosa.
80 también. Ya. Entonces, para 800, eso sería lo representativo, ¿cierto? Y cambiamos eso, 80. Y si yo tomo un universo de 80, ¿cuál es la letra código? Con población de 80, con inspección general normal, es E. Letra E. Y para letra E, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? En inspección normal serían 13, profe. Y en rigurosa, Igual 13. 13. Perfecto. Entonces, borremos estas 25 y coloquemos 13. Y para 13, para 13, Población 13. sí, la población es 13. La letra código sería B y en la tabla de inspección normal para B son 3 unidades de muestra. Y si quiere lo vemos que de 2 a 8 la letra código sería 2. Con una población de 3, la letra código en un nivel de muestra normal sería 2. Y no sé si se puede seguir iterando el método. No pasa nada, iterando el método no es como que en algún momento pasa a ser, no sé, absurdo el resultado que nos puede dar. Porque iterando O la sea, muestra puede ser. el mínimo de unidades de muestra son 2. Pero por eso, nosotros iterándolo, debemos tener la población más grande posible, pero igual vamos a llegar a 2. O sea, igual vamos a llegar a un nivel de producción, o sea, perdón, a algo que va a estar en inspección normal con la letra código A. Sí, la diferencia radica en que si yo saco 2 individuos de la muestra y tengo una fracción defectuosa alta, un AQL alto, esto va a ir variando proporcionalmente en el AQL. O sea, si yo saco 2, voy a decir acepto con 0, rechazo con 1. Profe, disculpe, el AQL no se calculaba por ejemplo, en este caso con la población total, Sí, pero pero del ándate a la tabla universo. 2A, pues. Ve la tabla 2A y usa cualquier AQL. Ándate a la tabla 2A y pónete en cualquier AQL. Y dime, para 800, ya, una AQL 4. Dice acepte con 10, rechace con 11, no sé.
Estás en una tabla, ¿no? 4%, ¿cierto? Profe, 4%, ¿cierto? Sí, pues busca una QL que exista. Pues si yo no tengo las tablas a la vista, tendría que cerrar esto y empezar a abrir otra. Y no quiero hacerlo porque ya lo hice en una clase y se me quedó pegado al computador, entonces no lo voy a hacer. Entonces estoy confiando plenamente en lo que usted dice. Ustedes usen su NSH44 y revisen. Ábranla en la tabla 2A. En la QL4, ¿existe? Sería la QL 0,04, que es 4%. No, 4. No, no está. Ah, sí, en la tabla del 4 solo. Pero ¿Cuál sería, es el que hay? ¿Cuál es el que hay? 4,0, 4,6. ¿Cuál es el que hay? Pues dime el que está ahí. 4,0. ¿Está el 4,0? Sí, se acepta con, no, se acepta con 21. Me confundo se acepta con 21 y se rechaza con 22. Me he puesto a usar la tabla por un tema visual, netamente. Me confundo mirando. Bueno, pero eso se arregla agrandando la tabla, eso no es problema. Ya, eso es para 800, ¿cierto? Sí, para una muestra de 800. Ya, ahora, redúcela para una muestra de 80. Si sacas 80 para la QL4, ¿cuál es la aceptación? Profe, sería 7 y 8. Perfecto, 7 y 8. Ya. Ahora para una muestra de 13. Se acepta con 1 y rechaza con 2. Se acepta. Y para una muestra de 3, Se acepta sin unidades defectuosas y se rechaza con 1. ya. ¿Viste? No cambié la QL. ¿O lo cambié? No, no cambié la QL. ¿Qué fue lo que cambiamos? Cambiamos el La número de población y la individuos. muestra. Cambiamos el número de individuos en la muestra porque hicimos trazabilidad de la muestra. Eso fue lo que hicimos. Trazabilidad de la muestra. ¿Cierto? Hicimos trazabilidad de la muestra. Pero la QL sigue siendo la QL del universo o de la población. Si la población es la misma. En vez de sacar 800, vamos a sacar 80. Tiene el mismo QL. En vez de sacar 80, vamos a sacar 13. Tiene el mismo QL. En vez de sacar 13, vamos a sacar 3. Tiene el mismo QL. Pero si saco 3, rechazo con 0. O sea, acepto con 0 y rechazo con 1. Estoy sacando 3 unidades. 3. Acepto si las 3 están buenas, pero si hay una de las 3 malas, se rechaza el lote. O sea, rechazo las 13. Si rechazo las 13, por ende rechazo las 80. Y si rechazo las 80, por ende rechazo las 800. O sea, si es trazabilidad de la muestra. ¿Se entiende, no? Sí, profe, se entiende. Pero ¿sigue teniendo coherencia hacer eso? Pero por supuesto, ¿cómo van a tener? Pero no es, por ejemplo, que yo sabiendo eso, yo pueda llegar y sacar solamente 13 de la población original de 800 y aplicar ahí con el AQL correspondiente. ¿Es válido eso? Si es que, por Eso, ejemplo, yo me sé la tabla de memoria y en vez de me salta la iteración y lo veo directo. claro, sería absolutamente, o sea, por eso es que hay empresas que sacan, no sé, pues 5 individuos y tienen una QL X, digamos, para un tamaño de población mucho mayor. Si lo que yo les digo es que para establecer un criterio de muestreo, ustedes tienen que partir del origen, y el origen es partir en el número de individuos que tienen que aparecer según la tabla, según la letra código. Después usted puede achicar la muestra, pero ese muestreo que usted va a hacer
tiene que tener una base sólida, una base científica, ¿ya? Y esa base científica necesariamente tiene que estar acompañada de ¿cómo se llama? De cálculo. O sea, saltarte la iteración e ir a la tabla y sacar 3 con AQL4, rechazo con 0, o sea, acepto con 0 y rechazo con 3, es válido. Pero ese sacar 3 es porque estáis sacando y queréis sacar menos con el rico que eso tiene, o esos 3 realmente son representativos de tu universo. Eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Ya? Pues la tabla es válida para arriba y para abajo. Yo te puedo decir, ya, pues no saque 800, saque 1300. Ay, ¿por qué tengo que sacar más? Saque más, pues saque 1300, sacando 1300. Cambia el criterio de aceptación y rechazo, ¿no? Sí, pues, cambian, aumentan. ¿Ya? Pero si Ahí proporcionalmente, sería, ¿perdón? ahí lo haríamos al revés. Onda, la población la pasaríamos a muestra y con el nivel de inspección veríamos la letra código. Y con esa letra código vemos el tamaño de la comilla, muestra población más grande. Claro, sí, hay un método, mira, la 2A tiene un máximo de extracción, si no me mal recuerdo, de 1950. A ver, váyanse al tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra más alto en la tabla 2A. ¿Cuál es? Con letra código R, el tamaño de muestra más, o sea, sería 2000, que corresponde a la letra código R, en la 2A. Por eso, ¿cuál es el número individual de la muestra? ¿Cuánto es? No me acuerdo, ¿1950 o es más? El tamaño de muestra de letra código R, que es la letra código más, comillas, grande que hay ahí, ¿Sí? es 2000. 2000. 2000. Ya. Si yo te digo, ¿cuánto es el máximo de unidades que puedes sacar de una muestra? ¿Cuál es La muestra la es igual a muestra la más población, grande que tú puedes sacar de cualquier cosa? que es igual a la población. No, no. ¿Cuál es el tamaño de muestra más grande que podéis sacar? Según la tabla, ¿cuál? Ah, perdón, 2000. 2000, pues no hay más. Pues, si la tabla dice que sobre, creo que es 500.000, ya. Si la población es mayor a 500.000, no hay letras, pues, no hay letras. La letra más alta es saque 2000 unidades. Entonces, si ya tenéis, no sé, pues 50 millones de unidades de producción, sacáis 2000, pues, ¿y para qué? ¿Cuántas vais a sacar? 2000, pues, ¿por qué 2000? Porque es lo máximo que puedo sacar para respetar la tabla. Ahora, si sacáis 2000 con una QL4%, ¿cuál es la aceptación o rechazo? Se acepta con 21 unidades o menos defectuosas y se rechaza con 22 o más. ¿Te das cuenta? O sea, si tenéis 2000 unidades de extracción, aceptáis con 21, rechazáis con 22. Entonces, ¿Usted recomienda iterar ese método? De, por ejemplo, no es volver a que yo lo meter. recomiende, no es que yo lo recomiende. Hay empresas que esa es la forma en que trabajan. Y yo, de hecho, conozco varias empresas que así trabajan, y no está mal que así trabajen. ¿Ya? ¿Pero usted qué prefiere? ¿O es irrelevante? En realidad, y depende No, solamente del es que criterio de la empresa. no depende de la irrelevancia o no. En estadística nada es irrelevante, porque depende de lo que estoy haciendo. Si tú estás haciendo las bolitas para los rodamientos, bolitas de rodamiento, va a depender del tamaño de la bolita, si tú fabricas millones de bolitas o no. Entonces, si tú tienes 1 millón de bolitas o 100 millones de bolitas, ¿cuántas vas a sacar? Lo máximo que puedes sacar son 2000. ¿Para qué vayas a sacar 3000, 4000? Si da lo mismo. Con 2000 que saques, y dentro de las 2000 hay 21 defectuosos, aceptas el lote. Si hay más de 21 defectuosos, rechazas el lote. Eso dice la norma. Ahora, ¿qué sacáis con sacar 3000? Si sacando 3000 vaya a rechazar igual con 21,
O sea, aceptar con 21 y rechazar con 21. A un 4% de AQL. ¿Ya? A lo mejor si la AQL sube, fíjese, ándate al 10, que es el máximo de AQL, 10, que recomienda la norma. AQL 10. Si sacas el máximo, que son 2000, y te vas por la línea del 2000 y lo intersectas con la línea del 10, una flecha te dice suba. ¿Hasta dónde sube? Acepte con cuánto y rechace con cuánto. Hola, aló. ¿Queda alguien por ahí o no? Dejo de compartir. 8 de junio, 8 de junio. Se guarda. Bien. 16:40. 16:40. Hora del nuevo quiebre. Volvemos a las 5 con la clase de metrología. Pero no me dijeron cuánto era. ¿Viste? Para la QL10 y un tamaño de muestra 2000. Intersecten el 10 con el 2000. Ahí no va a aparecer nada, aparece una flecha que va hacia arriba. ¿Cuántos llegan al punto de esa flecha? ¿Cuánto les dice que hay? Profe, delante no lo escuché. 21. Se acepta con 21, rechaza con 22. Ya, ¿viste? Si ustedes ven la diagonal, todos los valores deben ser los mismos. Bueno, un descanso que lo pide la norma, lo decreta nuestra forma de trabajo. A las 5:10 técnicamente volvamos con metrología. ¿Ya? Yo voy a buscar la clase mientras tanto para tenerla preparada. Nos vemos con... Estábamos viendo errores. La última clase fue de error, así que hoy día vamos a hacer un ejercicio de error. ¿Ya? Nos vemos.